decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided. El Señor viene hablando algunas cosas específicas a nosotros, a nuestras vidas. Y creo que aquellos que aún esta noche de pronto nos puedan estar visitando, creo que aún esta palabra nos va a hacer bien a todos. Y no solamente a los que somos aquí de la congregación. Dios evidentemente quiere trabajar con nosotros, evidentemente se ha empecinado en sacarnos buenos, evidentemente Él ha decidido sacarnos de nuestra vida mala y llevarnos a una vida de abundancia. Y es por eso que Él viene hablando palabras muy concretas sobre nosotros y tratamos obviamente de obedecerlas para no perdernos nada de todo eso que Dios ha preparado para nosotros, ¿sí? Es un tiempo de mucho desafío para todo el pueblo de Dios, donde Dios está demandando no solamente aquí, ni siquiera solamente aquí en Neuquén, sino quizá en todo el mundo, supongo yo, que la iglesia de Jesucristo, que los hijos de Dios se movilicen, salgan de su zona de comodidad y que empiecen a testificar con mayor denuedo, con mayor autoridad, con mayor poder, porque evidentemente el Señor está cerca. Claro, todo esto conlleva que nosotros muchas veces andamos con demasiada vergüenza, a veces no tenemos ganas, el ánimo nos fracasa, ¿no? Así que el Señor viene trabajando con nosotros en ese aspecto. Y yo creo que esta noche la palabra también nos va a desafiar a seguir creciendo y a seguir madurando detrás del objetivo que Dios nos ha marcado a cada uno en lo particular, ¿sí? Así que si les parece, si están de acuerdo, me gustaría orar antes de soltar esta palabra. Y si estás necesitando una palabra así, o si querés recibir una palabra de desafío de parte de Dios, te pido por favor que cierres tus ojos ahí. Si querés, podés levantar tus manos al cielo y decirle: Señor, yo necesito que la palabra de hoy me hable, me toque, me llene por completo. Necesito que me ministres hoy. Y Señor, yo quiero ahora, al soltar tu palabra, poder estar en sintonía con lo que hay allí en tu reino y poder soltar esa palabra que siempre es palabra poderosa. Señor, que no haya obstáculos. Aún, Señor, nos volvemos en contra de toda distracción en el nombre de Jesús. Nos volvemos en contra de toda maldición, aun que el enemigo de Dios y nuestro haya enviado sobre este lugar para que la palabra no sea entendida. En el nombre de Jesús abrimos nuestro entendimiento, abrimos nuestra mente y declaramos que este lugar ahora se llena por completo del Espíritu Santo de Dios y que la voz de Dios se oirá en nuestros corazones, más allá de lo que yo pueda decir aquí en este lugar. Señor, tú hablarás a cada uno en lo particular. Tú tienes un propósito con todos los que estamos aquí, que tu propósito se cumpla a la perfección, porque sabemos que solamente con tu propósito seremos absolutamente felices, tendremos una vida absolutamente con propósito, solamente cuando tú nos guías. En el nombre de Jesús oramos, y si están de acuerdo con esto, digan amén y amén. Estábamos hablando el domingo pasado acerca de un texto muy conocido. La historia de David y Goliat, ¿sí? Y tan conocida es la historia que ni siquiera tomamos tiempo para leerla otra vez en la Biblia, porque todos conocemos, aunque sea medianamente, algo de la vida de David y de Goliat, o de esa historia, ¿no? Del suceso entre los dos. Y aunque no hayamos leído la Biblia, es muy probable que hayamos visto una película o algo hemos visto o oído acerca de esta historia, y casi todo lo que se ve por ahí básicamente tiene el mismo mensaje. Es decir, hay un David que vence a un Goliat, y de eso estamos hablando. Estamos hablando de los Goliat que se presentan delante de nuestra vida, que son gigantes, que no son gigantes con espada ni con lanza como en aquel tiempo, pero que son gigantes, como decíamos el domingo pasado, que despliegan delante nuestro un telegrama de despido, o que despliegan delante nuestro un documento, una carta de documento donde tenemos que abandonar departamentos, casas, ¿no? Esas situaciones difíciles, angustiantes, con las que nos encontramos a veces de sorpresa en la vida y no sabemos cómo enfrentar. Así que esa historia evidentemente Dios la pone delante nuestro para que aprendamos a tomar los desafíos de Él.
y ser fuertes y valientes en lo que Él nos ha dado. Lo que decíamos el domingo pasado es que quizá aún podamos tener una palabra de parte de Dios, quizá alguno haya recibido algo específico de parte de Dios en algún momento, pero esa palabra, si no es acompañada de una estrategia de parte de Dios para ponerla en práctica, esa palabra de poco nos servirá. De hecho, hay mucha gente que se ha muerto con una tremenda palabra de Dios sobre su cabeza, pero nunca supo cómo aplicarla, nunca supo cómo ponerla en funcionamiento. Decíamos también el domingo pasado y lo venimos diciendo últimamente, uno sale a la calle hoy y se encuentra con mucha gente que alguna vez pasó por una iglesia y que dicen, sí, a mí una vez me dieron una palabra, yo una vez escuché a Dios, una vez sentí que Dios me decía esto, pero ahí están y sus vidas hoy por hoy casi, podemos decir, no sirven para nada. Es decir, solamente viven, pero no viven con propósito. Y cuando no vivimos con propósito, no hay felicidad, no hay gozo, no hay paz. Solamente cuando vivimos para aquello que Dios nos creó es que realmente nos sentimos plenos. Entonces, el que simplemente tengamos una palabra de Dios sobre nuestra cabeza no es garantía de que la cosa nos vaya bien. Por eso es que necesitamos una estrategia y por eso necesitamos prestar atención a historias como estas, que a veces, por ser tan conocidas, es como que las pasamos por alto, ¿no? Las obviamos y decimos, no, esta ya la conozco, esta no la leo más, leo otra, y lo que Dios tenía para decirnos ahí, nos lo perdimos. Entonces, la semana pasada decíamos que aquellos hombres y mujeres valientes de Dios no deben guiarse por lo que ven sus ojos físicos, ni por las palabras envalentonadas del gigante que enfrentamos. Eso fue lo que justamente nos enseña la historia de David y Goliat, ¿no es cierto? Es decir, David nos muestra que él no se amedrentó con las palabras de aquel hombre, y mucho menos con su tamaño físico, ¿sí? Decíamos el domingo pasado que Goliat era un personaje que, según los cálculos y según lo que la Biblia dice, tenía por lo menos 2,90 metros y algo, ¿sí? O sea, casi 3 metros de altura. Decíamos el domingo pasado que llevaba encima una armadura que en total pesaba 60 kilos, es decir, un poco más que una bolsa de cemento, decíamos, ¿no? Y que además su espada era una tremenda espada. Así que yo me tomé el atrevimiento de pedirle a Tito que hoy me prestara su sable. Brian, ¿me alcanzás el sable que tenés por ahí? Miren, este sable obviamente que no es como la espada que se usaba en aquella época, ¿sí? Pero pienso yo que podría ser algo muy parecido a esto, con otra forma, pero algo fácil de manejar, supongo yo. Necesito un voluntario, Joselo. A ver, agarrá esto y tratá de manejarlo con... A ver, mandate unos sablazos, esperá que me corro yo un cachito. ¿Lo podés manejar? ¿Podés hacer ahí? No sé si hiciste esgrima alguna vez en tu vida, no hiciste nada, ¿no? Pero lo manejás bien, ¿no es cierto? Me imagino que algo así debe haber sido la espada que tenía un hombre del ejército común y corriente en aquel tiempo. Pero la espada de Goliat era un poquito más grande que esa. La Biblia dice que tenía como 7 kilos. ¿Cuántos de ustedes se imaginan lo que son 7 kilos? Sí, 7 kilos. ¿Quién no compró 7 kilos de algo alguna vez, no es cierto? Pero a veces no tenemos idea de lo que son 7 kilos. Yo no tengo la espada de Goliat, pero tengo algo que pesa 7 kilos. ¿Sí? Así que le voy a pedir a Joselo ahora que con toda su habilidad de guerra, tratá de manejarme esto, por favor, y decirle a la gente que se siente, agarrarlo como agarraste el sable de la punta, así. ¿Se podría manejar eso? ¿Lo podrías manejar? No, ¿no? Bastante complicado. Miren, a veces uno, gracias Joselo, a veces no dimensionamos, pero cuando uno ve un aparato como este, que así más o menos debe haber sido la espada de Goliat, ¿no? Esto es una regla común y corriente de construcción, pero si hubiese tenido punta, probablemente así hubiese sido la espada de Goliat. Imposible de manejar por una persona de nuestro tamaño, ¿sí? Así que esto nos da la idea de lo grandote que era Goliat. Y esto nos da la idea de cómo muchas veces nosotros nos amedrentamos con los gigantes que se nos presentan, ¿sí? Hasta a mí me cuesta manejarlo con una sola mano. Miren, después la dejo acá para que si alguno quiere después probar, a ver si hacen unos... Así son los gigantes, demasiado grandes, y pensamos que es imposible enfrentarse a alguien que maneja eso como si fuese
una navaja, ¿no? O un sable común y corriente como el que les mostré primero. Entonces, lo primero que aprendimos la semana pasada es que no tenemos que amedrentarnos por lo que nuestros ojos ven o por las palabras que nuestros gigantes nos dicen. Hoy vamos a ver que generalmente lo que vemos y lo que oímos no es tan cierto, ¿sí? Una segunda cosa que aprendimos el domingo pasado es que las palabras de Goliat eran palabras absolutamente desafiantes, claro, porque él sabía perfectamente que lo primero que se intimida dentro nuestro es nuestra mente. Así que él largaba palabras desafiantes, ¿no? Insultos y de todo tipo de cosas para que la mente de los guerreros que tendrían que haberlo enfrentado, aquellos hijos del pueblo de Dios, se anule inmediatamente. Y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros cuando escuchamos frases que nos amedrentan, quizás de un jefe, quizás de un esposo, quizás de un padre, alguien que significa autoridad sobre nosotros, ¿no? Suelta una frase y nuestra mente lo recibe de tal forma que nos anulamos por completo. Y eso pasó con el pueblo de Israel, que estuvo 40 días ahí sin saber qué hacer, no se movían de su campamento, decíamos el domingo pasado. Ni siquiera a alguien se le ocurrió que podrían haber ido todos juntos y entre todos lo mataban a Goliat. Pero la mente de ellos estaba tan perturbada que no se les caía una sola idea. ¿Les pasó eso alguna vez? Que están tan confundidos que no tienen idea de cómo salir adelante. Y cuando el problema pasa, dice, pero ¿cómo no me di cuenta antes? Era tan sencillo, ¿no es cierto? ¿A cuántos les pasó eso? ¿Les ha pasado? ¿Sí? Decíamos también el domingo pasado que el trabajo de Goliat fue un trabajo sistemático, durante 40 días. Así que él lo que hizo fue crear una atmósfera de terror, ¿sí? Una atmósfera donde, claro, cada día la cosa se ponía peor, porque si el primer día no luchaste y el segundo día seguís recibiendo intimidación y no peleaste tampoco, el tercer día se hace más pesado y el cuarto más y el quinto, y cuando te querés acordar, hay toda una atmósfera de terror alrededor nuestro que nos paraliza por completo. Hoy quisiera decirles dos cosas más. Y aquí va lo primero que les quiero decir esta noche. Tenemos que recordar que el gigante atemorizó, sembró pánico en Israel durante 40 días hasta que apareció David y oyó lo que el gigante decía. Y entonces David proclamó: ¿quién es este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Ustedes acordarán la historia que David no era parte del ejército. Él cayó ahí casi de casualidad, ¿no? Porque el padre lo envió para que traiga alimentos para sus hermanos que sí eran soldados. Así que de pronto él llegó ahí y estaban todos anulados, estaban todos hechos percha, como dicen los pibes, ¿no? Por lo que Goliat les decía constantemente durante 40 días. Él llega ahí, todos desanimados, en vez de estar peleando como buen ejército de Dios que eran. Y entonces se entera de por qué estaban en esa situación, y ahí es cuando dice esto. Dice: ¿quién es este que se atreve a desafiar al pueblo de Dios? Claro, evidenció David enseguida una diferencia, ¿no? Él se hizo diferente entre todos ahí. Imagínense, yo me imagino la escena, ¿no? Quizá algunas películas nos ayudan un poco, todos ahí tirados en el piso, sus armas tiradas, desparramadas por ahí. Y David que entra y como que comienza a correr y a caminar. El único con vitalidad en todo el campamento era él. Diciendo: muchachos, ¿qué está pasando? ¿Quién es este? Somos el ejército de Dios. Así que David marca una diferencia, y la gran pregunta es: ¿por qué David fue diferente? Y mi respuesta mientras preparaba este bosquejo es que David no estaba dentro de la atmósfera que creó Goliat. Por eso pudo ser diferente. David no fue víctima ni se dejó victimizar por la atmósfera de terror que ese gigante había causado. Él nunca se puso por debajo de la autoridad de ese Goliat. Entonces yo pensaba, ¿cuántos de nosotros muchas veces en nuestra vida diaria vivimos en atmósferas que nos son absolutamente contrarias, ¿sí? Que son atmósferas que te tiran abajo o que solamente sirven para eso, y ahí estamos nosotros sumergidos y pasamos tanto tiempo
todos los días en ese trabajo o en esa escuela, en ese curso o en ese ámbito, ¿no? Que con el tiempo nos vamos deprimiendo junto con todos los demás. Entonces David nos enseña un gran secreto. El gran secreto de él es nunca entrar a la atmósfera de tu enemigo. Nunca entrar a la atmósfera de la mentira del diablo, ¿no? Tenemos que vivir libres de la atmósfera que nos rodea. Por eso es que siempre desde este lugar insistimos en que no nos transformemos, no nos conformemos, no tomemos la forma del mundo que nos rodea. Generalmente lo hacemos a través de la forma en que hablamos, ¿no? Unos días en un ámbito de queja y empezamos a quejarnos nosotros también. Unos días en un ámbito de dolor y a nosotros también nos duele. Unos días en un ámbito de angustia, de tristeza y después también nosotros estamos tristes y ni sabemos por qué. Entonces debe haber determinación de parte nuestra de vivir apartados de la atmósfera que el mundo produce, que el enemigo produce, que el diablo produce. Y proponernos en nuestro corazón vivir siempre en la atmósfera que Dios provoca cuando Él envuelve nuestra vida. La atmósfera de Dios, la atmósfera del reino de Dios es una atmósfera de gozo, de paz y de justicia, ¿no? Porque la Biblia dice que el reino de Dios consiste en gozo, paz y en justicia. Así es la atmósfera del reino de los cielos y es donde tenemos que proponernos nosotros vivir constantemente. Increíblemente en el pueblo de Dios, fíjense, nadie mencionó a Dios. Claro, porque todos ya habían perdido la batalla aún antes de pelearla. La atmósfera los había pasado por encima. El ámbito, el ambiente los había pasado por encima. Nadie mencionaba a Dios, ni siquiera en el pueblo de Dios. Cuando escribía esto, mis apuntes, yo preguntaba, ¿cuántos cristianos deben andar por ahí? Metidos en distintas oficinas públicas, empresas, colegios, universidades, y a su alrededor nadie se entera que es cristiano. Sumergidos en su atmósfera a tal punto que ni siquiera se animan a decir que creen en Dios y que creen en un Dios que puede cambiar cualquier situación. Preocupante, porque estamos así como estuvo el ejército en aquel tiempo, en esa historia bíblica, ¿no? Entonces esto nos deja una enseñanza. La enseñanza es la siguiente: concéntrate en tu gigante y vas a terminar derrotado. Concéntrate en Dios y los derrotados serán los gigantes, ¿sí? Ellos se concentraron en el gigante. Un día de pronto apareció uno ahí que dijo, a ver quién se anima a pelear conmigo. Y a partir de ese momento ellos solamente tenían ojos para el gigante y solamente esperaban el momento en que el gigante dé un paso más y empiece a cortar cabeza del ejército. Cosa que nunca hizo. Pero ellos ya se lo habían creído y esperaban que en cualquier momento el gigante les caiga encima. Sus ojos estaban puestos en el gigante. Hoy podríamos decir, sus ojos estaban puestos en su problema. Entonces cuando nuestros ojos están puestos solamente en nuestros problemas, los que caemos somos nosotros. Los problemas siempre van a parecer más grandes que nosotros. Los problemas siempre van a ser tan pesados como el fierro ese que yo les mostré recién, difícil de levantar, difícil e imposible de manejar. Pero cuando nuestros ojos están puestos en Dios y no hay nadie más grande que Dios, entonces sabemos que el problema es una pequeñez. Y los que caen son los problemas, los que caen son los gigantes que nos rodean. Entonces, no dejarnos contaminar, esa es la idea, no dejarnos contaminar por la atmósfera satánica, empezar a respirar fe, proclamar la palabra de Dios. Por eso hoy yo les decía al principio que no alcanza con simplemente haber recibido una palabra. Como les dije, hay mucha gente que ha recibido palabra de Dios en algún momento de su vida, pero se la han guardado. Por alguna razón se la han guardado. Algunos inclusive dicen, bueno, me la guardo hasta el día en que se cumpla. Es que no se va a cumplir si te la guardás. La palabra se cumple cuando empezás a soltarla, cuando empezás a proclamarla, cuando obviamente lo decís porque lo creés, ¿sí?
Entonces cuando la palabra se cumple, mientras que las tengas guardadas, no va a pasar nada. La palabra tiene que salir de nosotros para que entonces comience a cumplirse. Mientras tanto, no pasa nada. Yo sé que muchos no sueltan la palabra porque tienen miedo, porque tienen vergüenza, porque dicen, ¿y si después no se cumple? Por eso les digo que muchos se fueron al cementerio y hoy están 2 metros bajo tierra con una tremenda palabra de Dios encima de sus cabezas que nunca se cumplió. Porque por temor, por vergüenza, lo que sea, nunca la soltaron y la palabra no se activó. ¿Me entienden, no? Entonces necesitamos respirar la atmósfera del cielo, sumergirnos ahí, buscar estar en intimidad con nuestro Dios, para que lo que respiremos no sea la atmósfera contaminada que tenemos acá abajo, donde es solamente cuestión de asomar la nariz por la puerta de casa y ya nos damos cuenta de cómo está el mundo, ¿no es cierto? Pero si respiramos una atmósfera de fe desde el cielo cada día y nos preocupamos porque ese aire sea el que llene nuestros pulmones, entonces podremos andar por la vida sin ser abatidos como estaba abatido el pueblo de Israel en aquel tiempo. La segunda cosa que quiero decirte esta noche es que todo depende de nuestro entrenamiento. Todo depende de nuestro entrenamiento. David dijo, ¿qué se cree para que provoque al ejército del Dios viviente? Cuando Goliat gritó para que un hombre del ejército se anime a pelear con él, eso se conocía y hasta el día de hoy se conoce como un duelo individual, ¿no? Como un duelo cuerpo a cuerpo. Claro, era lo que el gigante quería, que alguien pelee cuerpo a cuerpo con él, porque era la única forma en que lo podía vencer. Cuando nosotros queremos pelear cuerpo a cuerpo con nuestros problemas, obviamente que el problema nos vence. ¿Sí? En aquel tiempo, quizás hoy también, no sé, no soy un estudioso del tema, pero en aquel tiempo los ejércitos marchaban en distintas filas, ¿no? 3 clases, 3 tipos diferentes de soldados. Generalmente, adelante iba la caballería, ¿no? Los hombres a caballo iban adelante. En segundo lugar, iban los de infantería, que son los que van a pie. Aparentemente Goliat era de esos, de los que iban a pie. Claro, no había caballo para semejante grandote, ¿no? Así que aparentemente Goliat era de los de la infantería. Y en tercer lugar estaban los que tiraban con arcos, los arqueros, los artilleros, ¿sí? Tiraban con arcos y con honda. Y si bien David no era soldado, pero él podría haber entrado en esta categoría. Dicen los estudiosos de aquella época que un tirador de honda podía arrojar una piedra a cientos de metros y acertarle a un cabello. Tenía una puntería impresionante, ¿sí? Cómo se manejaban. Y David evidentemente también era un especialista en esto, y no porque haya sido soldado, sino porque por alguna razón que la Biblia no nos cuenta, él aprendió a usar la honda y experimentó con la honda en su trabajo. ¿Y cuál era su trabajo? Cuidar ovejas, cuidar las ovejas de su papá. No es que le tiraba a las ovejas, sino a los lobos, a los osos, a los leones, dice él, ¿no? Que querían comerse a las ovejas. El arma que él usaba para defender a sus ovejas era una honda. Entonces, el domingo pasado pensábamos, ¿no? ¿Qué se le cruzaría por la cabeza a David cuando estaba allí con las ovejas en el campo? Muchos días solo, la única compañía que tenía era una oveja con la cual no podía ni hablar, ¿no? Y quizás muchas veces él se quejó porque él estaba ahí mientras que sus hermanos disfrutaban de poder estar todos los días en la casa de su padre. No sé, suposiciones, porque la Biblia no nos cuenta nada de eso. Pero uno, poniéndose en su lugar, uno se imagina que quizás él muchas veces levantó alguna queja o no, no sé. Pero vez tras vez, eso sí lo sabemos porque él lo cuenta, tenía que enfrentar a animales mucho más grandes que él, y lo hacía con la honda para poder defender a sus ovejas. Y ahora resulta que va a enfrentar a un gigante con el mismo arma con la cual él se entrenaba cuando estaba solo.
Este es el mensaje y esto es lo que te quiero decir esta noche. Todo depende de lo que hagas cuando estás solo. Todo depende de tu intimidad. Todo depende del entrenamiento que tengas cuando nadie te está mirando. Porque claro, es muy fácil, cuando el lugar está lleno de gente como esto, ¿no? Practicar diciendo textos de memoria o predicar como lo estoy haciendo yo ahora o tocar algún instrumento. Pero ¿qué pasa cuando estamos solos? ¿Hacemos lo mismo que hacemos aquí? Y ese es el entrenamiento de Dios. Como digo, quizá David se quejó, quizá no. Pero casi con seguridad nosotros sí nos quejamos cuando estamos solos, ¿no? Casi con seguridad podría decir que todos aquí alguna vez nos quejamos por esas situaciones en las cuales nos encontramos peleándola solo y no había nadie que nos ayude, nadie que nos defienda y nadie que esté de nuestro lado. Nos la tuvimos que ver solos con el enemigo que se presentó en ese momento. Y David nos enseña que en esos momentos en que él enfrentó solo, donde no había nadie que lo ayude y aún si se moría no se enteraba nadie, esos momentos fueron sus momentos de entrenamiento. Así que cuando él llegó al campamento de sus hermanos y vio que el gigante estaba diciendo todo lo que decía, no lo dudó un instante. Fíjense que no es que pasaron 2 días, 3 días, una semana, un mes y entonces se animó. No, al instante él buscó resolver la situación. Hay una conversación con el rey Saúl en el medio, pero la verdad es que una cosa viene detrás de la otra y dice, no, voy así nomás y voy con la onda, y bajó con la onda y termina la historia como lo hemos visto en la película. No lo dudó, porque estaba entrenado. ¿Sabía él que se iba a enfrentar a Goliat? Para nada. No tenía idea. Quizá, por lo que nos muestra la historia, él ni sabía que existían semejantes hombres con esa estatura, porque él nunca había ido a la guerra. No se dedicaba a eso. Así que el gigante lo tomó por sorpresa. El gran problema lo tomó por sorpresa. Pero él no se asustó, él simplemente hizo lo que siempre hacía en privado. ¿Me están entendiendo? ¿Están entendiendo el mensaje, no? La gran pregunta es, ¿cómo nos preparamos nosotros cuando estamos en esos tiempos de desiertos espirituales? ¿Cómo nos preparamos nosotros cuando estamos solos? ¿Simplemente quejándonos? ¿Cómo usamos esos momentos? ¿O damos gracias a Dios porque esos momentos nos preparan para algo que nosotros no sabemos? Quizá pasaste por una enfermedad y te quejaste, o pasaste por una angustia grande y te quejaste, o algún problema y te quejaste, pero con el tiempo te diste cuenta que por haber pasado por ese otro problema, ahora hay problemas que los resolvés facilísimo, ¿no? ¿Te pasó? No. Ya pasé por esta, ya sé cómo se hace. Entonces, el gran tema es, ¿qué pasa en nuestros tiempos de desierto? ¿Cómo manejamos nuestra intimidad? ¿A quién adoramos cuando nadie nos ve? Es evidente que David adoraba a Dios, aunque no había nadie que lo vea, no había nadie que lo escuche, excepto unas cuantas ovejas. Él adoraba a Dios en soledad. Y ese fue su entrenamiento. Así que yo tengo que preguntarte esta noche, ¿qué pensamientos te dominan cuando estás solo? ¿Hablas con Dios? ¿De qué hablas con Él? ¿Qué comentarios haces acerca de la situación que estás viviendo en ese momento? Acordate siempre de esto, de lo que escuches en tu tiempo de desierto, de eso te vas a alimentar en tus tiempos de lucha. Por eso decía yo hoy, si solamente recibimos una palabra y la guardamos ahí, no va a pasar nada. Pero si esa palabra yo la proclamo y la tengo siempre como una espada afilada, porque en definitiva la palabra es eso, ¿no? Una espada afilada. Como una espada afilada, siempre lista para usar. No sé cuándo, pero en cualquier momento la puedo usar. En cualquier momento la puedo usar. David sabía que podía ganar con la ayuda de Dios. Él no tenía experiencia en la batalla. No tenía ninguna experiencia en la batalla. El rey Saúl lo quiso convencer de que se ponga sus armaduras. Se las puso encima. Bueno, y aquellos que han leído un poco más de la historia saben que Saúl era uno de los hombres más altos de todo el ejército. Porque la Biblia dice que cuando lo eligieron como rey, él era de hombros para arriba el más alto. ¿Sí? Así que le sacaba una cabeza y algo a todos los de su pueblo.
Así que la armadura de él tiene que haber sido grande. No era tan grande como Goliat, pero tiene que haber sido muy grande. Cuando David se la prueba, él dijo, yo con esto no sé andar, nunca experimenté con esto. Es lo que a veces la gente a nuestro alrededor quiere hacer, ¿no? Nos tira sus sugerencias, sus experiencias, y dice, probá con esto, hacé esto, a mí me fue bien con esto. Y terminamos diciendo, la verdad que ninguno de los consejos que me están dando me sirve para nada. David dijo, no, porque nunca practiqué con esto, no sé cómo funciona todo esto que ustedes me están poniendo encima. Es solamente una carga para mí, porque no lo sé manejar. Yo prefiero manejarme con lo que yo aprendí a usar en mis tiempos de intimidad. Para él fue fácil responder. ¿Cuánto pudo haber durado esa escena entre él y Saúl? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿Cuánto le pudo haber llevado ponerse algo? Un solo elemento de la armadura. 5 minutos, porque se dio cuenta enseguida que no le iban a dar. Enseguida él resolvió el asunto, dijo, no, déjenme con lo que yo ya sé usar. Claro, ¿por qué es que nosotros tenemos la tendencia a probar con consejos de tantos? ¿Por qué es que buscamos consejo en uno, después en otro, después en otro y después en otro? Porque no tenemos una experiencia íntima que nos pueda sostener como sostuvo a David. David tenía algo con lo cual ya había experimentado, por eso dijo, no, déjenme con lo mío. Pero cuando nosotros no tenemos nada con lo cual hayamos experimentado, entonces tenemos que recurrir a lo que otros nos ofrecen, que en definitiva tampoco sirve. ¿Me entienden? Vuelvo a preguntar, ¿cómo llevas adelante tus tiempos de intimidad? ¿Cómo te preparas en esos momentos de desierto, de sufrimiento? David solo hizo 2 referencias del gigante. En toda la historia que ustedes pueden leer después, ustedes pueden ver una frase que es esta, que está arriba en la pantalla. Es lo primero que dijo, ¿quién es este? ¿Quién es este que viene a enfrentar al ejército de Dios? Y la segunda frase que él dijo fue esta, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. El mismo Señor, fíjense qué declaraciones. Primero, ¿quién es este que viene a enfrentarse con un hijo de Dios? Y la segunda, el Señor que ya me salvó antes, me va a salvar ahora también. ¿Se entiende? El asunto es que hayas tenido una experiencia de salvación. Ahora, si David, imagínense que David cada vez que aparecía un oso y se quería comer sus ovejas, salía corriendo y llamaba al Padre. Entonces nunca hubiese experimentado la salvación de Dios. Imagínense si él hubiese dicho, no, yo no voy más al campo porque aparecen muchos leones, que vaya otro. ¿Se hubiese perdido el entrenamiento de Dios? Dios había planificado entrenarlo de esa forma porque tenía un propósito más adelante que con él. ¿Cuál era ese propósito? Vencer a Goliat y liberar a toda una nación. Muchas veces nosotros nos quejamos tanto y buscamos que otro tome nuestro lugar y nos estamos perdiendo las mejores oportunidades de parte de Dios de ser preparados, de ser entrenados. Por eso es tan importante que conozcamos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y entender que aunque estemos en una situación difícil, angustiante, pero si entramos ahí porque Dios quiso, mejor que nos quedemos ahí, porque ahí mismo Dios tiene algo para levantarnos. Y entonces podremos decir, el Señor que me libró en otras oportunidades, me va a librar ahora también. Me va a librar ahora también. ¿Cuántos aquí han experimentado la libertad de Dios en algún momento en su vida? Vale la pena tenerlo siempre fresquito en la memoria. Vale la pena aún inclusive anotarlo, tenerlo escrito en un cuaderno que podamos ver seguido. Porque los tiempos difíciles se suceden constantemente, se repiten. Y entonces con esa salvación que Dios ya obró a la vista, podremos salir. Ahora, fíjense que David habló 2 veces del gigante. Pero cuando leemos la historia vemos que habló 9 veces de Dios. En ese ratito, esa media hora, 1 hora que duró todo el suceso, toda la historia. 2 veces del gigante, pero 9 veces de Dios. Esto también me hizo pensar a mí, ¿no? Porque a veces digo, hablamos más del diablo, hablamos más del enemigo, hablamos más de los problemas que de aquel que nos trae las soluciones. Entonces, ahí es cuando vino a mi memoria ese texto, que todo es posible para el que cree. ¿Se acuerdan de ese texto, sí?
Jesús mismo lo enseñó, por ejemplo, en Marcos 11. Todo es posible para el que cree. Ahora, el problema es que todo el mundo cree en algo. Todo el mundo cree en algo. Y aquello de lo cual crea, de eso va a hablar. Entonces, cuando nuestra boca está todo el tiempo hablando de problemas y de angustias y de tristezas, quejas y broncas y demás, entonces, ¿qué estoy creyendo? Estoy creyendo que los problemas son reales. Estoy creyendo que yo realmente no puedo. Estoy creyendo que todo el mundo está en mi contra. Estoy creyendo que realmente me voy a morir de angustia. Eso estoy creyendo, porque lo que yo digo constantemente es lo que yo creo. Nadie habla de lo que no cree. Hablamos de lo que creemos. Por eso es que de la boca de David, sin pensarlo y sin tener un bosquejo en la mano, él habló más veces de Dios que del enemigo, porque él tenía una experiencia con Dios. La gran pregunta aquí es ahora, si pudieses escucharte durante una semana seguida, escucharte vos mismo, lo que vos decís cuando hablas con tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, en casa, en la calle, ¿qué es lo que más se escucharía de tus labios? Si nunca prestaste atención, te invito a hacer este ejercicio a partir de mañana. Tómate entre el lunes y el viernes y escuchate a vos mismo. Habla normalmente. Seguí las conversaciones como siempre. Y al cabo de una semana se va a manifestar lo que estás creyendo. Eso es en lo que crees. Por eso te va como te va. ¿Sí? Por eso te va como te va. Todo es posible para el que cree en Dios. En Dios. Pero si Dios ni aparece en nuestros labios, como pasó con el pueblo de Israel, que nadie se acordó de Dios, siendo el pueblo de Dios. ¿Sí? Típico, ¿no? Casi parecen argentinos, porque aquí en Argentina todos decimos que somos cristianos. Pero ¿a cuántos se les ocurre resolver los problemas de la Argentina poniendo a Cristo en el medio? ¿A cuántos se les ocurre, antes de tomar una decisión política, gubernamental, de la que sea, primero hacer una gran reunión de oración, pidiéndole a Dios que intervenga? Somos cristianos, pero Cristo no aparece ni siquiera en nuestros discursos. La estrategia divina consiste en pelear con lo que Dios nos entrenó. Esa es la gran estrategia divina. Pelear con lo que Dios nos entrenó, con aquello con lo que Dios nos hizo fuertes. David declaró: yo pelearé como Dios me entrenó. Yo pelearé como Dios me entrenó. Como les dije, Goliat probablemente era de la infantería. Él quería pelear cuerpo a cuerpo. Él sabía que ahí estaba su victoria. El enemigo sabe que si te puede agarrar, te vence. Pero David fue entrenado en una pelea a distancia. Él fue entrenado en una pelea con ondas. Preparando este mensaje, leía acerca de un experto en balística de Israel, un tal Eitan Hirse. Él hizo una serie de cálculos basados en esta historia de David, y él decía que una piedra lanzada con onda alcanzaba una velocidad de más o menos 34 metros por segundo, o sea, 122 kilómetros por hora. 122 kilómetros por hora. Que te agarre una moto a esa velocidad, ¿no? Que te agarre un auto a esa velocidad. Es decir, un golpe suficientemente fuerte como para matar a alguien o por lo menos dejarlo bien inconsciente. Nos queda la duda si Goliat murió con la piedra o no, porque después fue David y le cortó la cabeza. Lo sabremos cuando lleguemos al cielo, le vamos a preguntar eso, ¿no? Que ya estaban muertos o los terminaste de matar vos. Pero con un piedrazo de 122 kilómetros por hora, ni Goliat la soporta, ¿no? Él evidentemente era un experto, es decir, se había entrenado perfectamente, ¿no? En otras palabras, este experto en balística decía: las posibilidades de Goliat ante David eran las mismas que las de un guerrero de la edad de bronce con una espada frente a uno armado con una pistola automática calibre 45. Más o menos esa era la diferencia, ¿no? Es como que Goliat hubiese salido con la espada y David con una 45 en la mano. O sea, no había nada que hacer. Pero en realidad lo que vemos detrás de esta historia, detrás de esta estadística, es que nosotros somos los que tenemos la calibre 45.
¿Se dan cuenta? Nosotros somos los que tenemos el arma más poderosa. A veces vemos a David, el pequeño David, con solamente una honda, como minimizando la honda. No, la honda era realmente un arma mucho más poderosa que la espada del gigante. Minimizamos lo que tenemos nosotros en la mano. No nos damos cuenta que es un arma mucho más poderosa que la que tiene el diablo para enfrentarnos. Otro maestro de aquella, que habla también acerca de esta historia, Moshe Dayan, dijo: David no luchó contra Goliat con un armamento inferior, sino todo lo contrario. Su gloria no vino solo por el hecho de que se prestara a pelear en un combate con alguien muy superior a él. Su gloria estuvo en cómo sacarle partido a un arma que permitía que una persona débil pudiera tomar la delantera y volverse fuerte. Me gustó este comentario y por eso lo anoté, porque habla de la persona débil, pero del arma poderosa. ¿Sí? Una persona débil viene a ser David, claro, porque David frente a Goliat era débil. Si peleaban cuerpo a cuerpo, David era débil. Por más valiente que sea, Goliat lo hubiese matado. Pero un débil supo sacarle el jugo a un arma poderosa en sus manos. El arma es lo que Dios pone en nuestras manos. Nosotros podemos ser débiles, pero lo que Dios pone en nuestras manos es un arma más poderosa que la de cualquier gigante. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios puso en tus manos es mucho más poderoso. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6. 2 Corintios 10, 3 al 6 dice: aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Pablo conocía esas armas. Él muchas veces se había visto como el hombre débil de la situación. Atravesó muchas circunstancias en las cuales él quizás era un pobre tipo, un nadie, un don nadie, pero él aprendió a usar las armas que Dios había puesto en sus manos. Entonces, no tenemos que minimizar a los David, no minimizar sus armas. David no era un inexperto en lo que hacía. El desierto lo preparó para ese día. No tenemos que minimizar a aquellos que parece que solo están tocando el arpa todo el día. Probablemente eso es lo que decían sus hermanos, Decían: no, David está ahí, está en el campo tocando el arpa. El haber estado tocando el arpa hizo la diferencia con sus hermanos. Sus hermanos eran soldados, estaban en la guerra y no supieron qué hacer con el gigantón. Pero aquel otro muchachito a quien habían despreciado porque solamente se la pasaba tocando el arpa y adorando a Dios, fue el que resolvió el problema nacional. ¿Nos damos cuenta de eso? No tenemos que minimizar a aquellos que solamente adoran, o aquellos que solamente oran, o aquellos que solamente hablan de respuestas espirituales, porque son los que verdaderamente nos sacan adelante. ¿Lo podemos entender? No minimizar el tiempo a solas con Dios. Bueno, si hoy no tengo el devocional, no importa. Si hoy no oro, no pasa nada. Quizás ese día que dejaste de orar, ese día que dejaste de buscar a Dios, es cuando Dios tenía planificado entrenarte para un gigante que vas a encontrar más adelante. Y justo ese día faltaste al entrenamiento. No puedes darte el lujo. No puedes darte el lujo de que te falte justo ese arma para derrotar al gigante que se te presente. No minimicemos las experiencias de David. No maximicemos a los Goliat. Si nos intimidamos por el enemigo, no vamos a ver lo que realmente el enemigo es. David se dio cuenta inmediatamente de quién tenía delante. Semejante grandote, pero tenía que venir con escudero. ¿Qué hacía un escudero al lado de un gigantón? Cuando va a enfrentarlo, escucha que Goliat le dice: ¿venís a mí con palos? Y David piensa: el único palo que tengo cerca es mi bastón para trabajar con las ovejas. Él se dio cuenta inmediatamente de que el gigante no veía bien y necesitaba un escudero que lo ayude a avanzar. Y claro, él se iba acercando y el gigante no avanzaba. El gigante no iba hacia David. Simplemente lo llamaba y le decía: ven a mí, ven a mí. David se dio cuenta de que en realidad el gigante no era tan poderoso como parecía desde el monte.
Ahí estaban todos. Los soldados israelitas estaban ahí en el monte mirando de lejos, lo veían grandote. Claro, y parado al lado de su escudero todavía lo veían más grandote, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo es que David se dio cuenta que algo no estaba bien? Cuando fue capaz de bajar del monte. Acuérdense, como iglesia tenemos esa palabra, ¿no? Cuando él bajó del monte y llegó al valle, se dio cuenta de que ¿para qué tenía escudero? ¿Por qué le hablaba de palos si él no tenía excepto un bastón de pastor? ¿Por qué le decía que vaya a él si el grandote podía avanzar contra David? David se dio cuenta, acá no está bien. Los expertos especialistas en medicina dicen que este gigantón sufría de una enfermedad que se llama acromegalia, un déficit en una glándula que no viene al caso ahora mencionar, ¿no? Y que una de las consecuencias que trae es que impide la buena visión. David se dio cuenta de eso. Entonces, inmediatamente él dijo, yo voy a usar lo que Dios me entrenó. Desde lejos seguro que le gano. Ese es mi fuerte. No me tengo que acercar. Y entonces lo voy a vencer. Tiró la piedra y lo mató. Ahora, ¿cómo es que se da cuenta David de la falencia que había en Goliat? Solamente porque fue capaz de bajar al valle. Cuando nosotros actuamos como cobardes y no queremos enfrentar nuestros gigantes, sentimos miedo, temores, nunca nos damos cuenta de que el gigante en realidad no tiene tanto poder como parece. De que la angustia en realidad no es tan poderosa como parece. De que la enfermedad en realidad no puede abatirme como dice que me va a abatir. ¿Cuántas historias hemos visto por ahí de personas que con una tremendísima enfermedad siguen adelante, y no solamente que siguen adelante, sino que aún ayudan a otros? Y uno dice, cómo quisiera tener la fe de esta mujer, de este hombre, ¿no? Pero no lo hacemos nunca. Y en la primera que nos suceda a nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. Eso significa que no nos animamos a bajar del monte al valle. En el valle la cosa se ve absolutamente diferente. Los poderosos y fuertes no siempre son lo que parecen. Necesitamos bajar del monte. Ya recibimos esa palabra. Y no acercarnos a aquello que es nuestro enemigo. Y con esto quiero insistir y terminar. El gigante decía, ven a mí, ven a mí. Y eso es lo que todos los días alguien te lo va a decir. Quizás no una persona, pero sí una situación. Las tentaciones van a estar a nuestro alrededor todo el tiempo diciéndonos, vení, acércate, a ver de quién sos hijo, a ver quién es tu Dios. Y nosotros, pobres ilusos, a veces nos acercamos a la situación y claro, cuando estamos cerca el gigante puede ganarnos. Por eso es que la Biblia dice, huyan de las pasiones juveniles. Como diciendo, no te hagas el pibe, porque los pibes son los que van al frente, no los que encaran y después se mandan cada una, ¿no es cierto? Es como que la Biblia dice, no te hagas el pibe, huí de la pasión juvenil, no te acerques. No te acerques a la tentación. Huí de ella y desde lejos usá el arma con la que Dios te preparó. Pelea con lo que Dios te ha dado. Y si al día de hoy no puedes identificar algo que Dios te haya dado, bueno, hoy es el día en que necesitas empezar a trabajar en tu intimidad con Dios, para que en esa intimidad Dios te dé el arma para tu próxima pelea, para tu próximo gigante, que todavía no sabes cuál será. ¿Me están entendiendo? Yo quisiera que nos tomemos un minuto para pensar en esto y aún tomar una decisión. Porque si solamente escuchamos una palabra y no tomamos una decisión, no sirvió de nada haber estado aquí, ¿no? Pero tomar una decisión con respecto a esto que escuchamos. Sobre todo, a este llamado de atención de parte de Dios a dejarnos entrenar por Él en nuestra intimidad con Él. Esos tiempos que son irreemplazables, esos tiempos a solas con Él donde nos hacemos fuertes,
Esos tiempos de angustia donde en vez de pelearnos con la angustia nos peleamos con Él, en el buen sentido, ¿no? Porque a Él le preguntamos, a Él le cuestionamos, en Él intentamos evacuar nuestras dudas y entonces es cuando Él puede aprovechar para entrenarnos para un problema más grande que vendrá después quizá y nosotros no sabemos. Hoy quisiera insistirte en que tomes una firme decisión de aprovechar tus entrenamientos privados con Dios. Porque la victoria está en aquello que Dios te pudo hablar. Pero si Dios no te pudo hablar, difícilmente haya victoria. Hay victoria si hay una palabra de Dios de por medio. Pero si la palabra ni siquiera pudo llegar a tus oídos, entonces difícilmente te vaya bien. No desprecies la palabra que de Dios oíste, no importa de quién. Quizá la persona que te habló de Dios para vos es una persona insignificante. Probablemente sea un pobre tipo, pero ves que ese pobre tipo la tiene clara, vive firme en lo que cree. Dios va a usar todo lo que tengas a tu alrededor para hacerte dar cuenta que necesitas estar en ese tiempo de intimidad con Él, porque es ahí donde Él te prepara. En esa intimidad nos hacemos fuertes. Primera de Samuel capítulo 17, versículos 45 al 47. Allí esa historia que quiero que repitas después, que repases después en tu casa, te dan esa estrategia de la cual hablábamos entre el domingo pasado y hoy. Prestar atención a esos detalles que la historia nos muestra para que aprendamos cómo es que nos hacemos fuertes. ¿Y por qué? Muchas veces no sabemos contestar esa pregunta, ¿no? Yo quisiera ser como David, quisiera poder ser tan valiente como él, pero no me animo. Aprendamos de su historia, aprendamos de cómo él se hizo fuerte. Él se hizo fuerte en los tiempos de intimidad con Dios. El Salmo 144 que ustedes tienen a la vista ahí es un salmo escrito por David. Y él decía esto: bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo en quien me refugio. Él es quien pone los pueblos a mis pies. Esta noche quiero desafiarte a que esta también sea tu propia oración, a que esta sea tu frase. Y que a partir del día de hoy vos puedas también decir que Dios es tu entrenador también. Y que le des a Él la oportunidad de que Él te prepare para las próximas batallas. No sabes cuál va a ser tu próximo problema. Quizá hoy estás orgulloso porque pudiste salir del problema anterior con tus propias fuerzas. ¿Estás seguro de que el próximo problema lo vas a poder enfrentar igual? ¿Qué te da la seguridad de que el próximo problema no es el que te va a hundir, el que te va a destruir, el que piensa aniquilarte? Yo que vos aprovecho la oferta de Dios y le digo: sí, Señor, quiero que seas mi entrenador. Voy a encontrarme con vos todos los días para dejarme entrenar para la próxima prueba. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que las cosas se están poniendo cada vez más difíciles, ¿no? Cada vez más feas. Algunos dicen que la cosa va de mal en peor. Claro, algunos, mal que bien, salimos a flote, pero la verdad es que constantemente la cosa se pone peor. Y la Biblia ya lo anticipó. Las cosas se van a poner peor hasta que Cristo vuelva. Va a ser así. Entonces, si las cosas se van a poner cada vez peor, ¿qué te da seguridad de que vas a enfrentar con victoria la próxima prueba que te venga? ¿Quisieras hoy mismo decidir sujetarte, someterte al entrenamiento de Dios? ¿Cuántos quisieran hacer eso? Yo les voy a pedir a aquellos que están dispuestos a hacer esto, que se pongan en pie. Aquellos que quieran
esta noche decirle a Dios: Dios, quiero que seas mi entrenador. Yo me voy a someter a tu entrenamiento. Yo me voy a sujetar a tu entrenamiento. Y una vez que estén de pie aquellos que quieran sujetarse y someterse al entrenamiento de Dios, vamos a leer juntos este Salmo 144 como si fuese una declaración. Con esta declaración estaremos habilitando a Dios para que Él sea nuestro entrenador. Y para asegurarnos de que en la próxima batalla salgamos victoriosos. Cuando seguimos leyendo la historia de David, vemos que esa fue su experiencia constante. Poco tiempo después, Dios le encomendó a David ser rey. Y como rey, liberar literalmente la nación de todos sus enemigos. Y me imagino que David se habrá acordado 1001 vez de su experiencia con Goliat. Quizá cada vez que iba a la batalla. Ahora sí, ya como rey. Ahora sí, ya como soldado. Y su experiencia siempre fue victoria. Victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, hasta que literalmente limpió a su país de sus enemigos. Quien lo sucedió en el trono fue su hijo Salomón. Y no tuvo que pelear ni una sola pelea, porque el país estaba en paz. ¿Por qué no nos aseguramos esta noche de que Dios nos entrene? Que Dios nos llene de su presencia a tal punto de que de aquí en adelante nuestra experiencia con los problemas sea experiencia de victoria. No sin pelea, porque lamentablemente nadie nos garantiza de que no va a haber pelea. David tuvo que pelear, pero con victoria. Si estás de acuerdo conmigo, te voy a pedir que leas junto conmigo este salmo, pero no solamente por leerlo, sino como una declaración personal. ¿Están listos? Vamos. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo, en quien me refugio. Él es quien pone los pueblos a mis pies. Y déjame que te ponga aquí otro texto que vamos a leer juntos también, de Romanos 8, versículo 31. Todo el capítulo 8 está bárbaro para leerlo en este contexto, ¿no? Es un capítulo de victoria. Así que si podés leerlo en tu casa después, todo el capítulo 8 de Romanos. Pero quisiera que por lo menos repitamos juntos el versículo 31. ¿Están listos? ¿Vamos? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Bien, ahora lo leyeron, ya saben lo que dice el texto que está en la pantalla. ¿Qué les parece si ahora le ponemos un poquito de entusiasmo? Como que lo estuviesen diciendo en serio. ¿Vamos de nuevo? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Amén? Ahí me va gustando. ¿Y qué tal si ahora lo decimos como enojados? Enojados con las circunstancias que constantemente nos aquejan, las que nos quieren voltear. Como que te parás ahora delante de tu angustia, como que te parás ahora delante de tu enfermedad, te parás ahora delante de tu problema. ¿Y qué le vamos a decir? Vamos a decirle esto: si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Sí, Señor. Estaba con aplauso. No hay nadie que pueda estar en contra. No hay nadie que se pueda oponer cuando Dios toma una decisión con tu vida. Déjate moldear por Él, déjate entrenar por Dios. Esos tiempos a solas con Dios no son tiempos perdidos. Los tiempos de intimidad no son tiempos perdidos. Aún los desiertos en los cuales Dios te mete no son tiempos perdidos. No son simples tiempos de sufrimiento. Son tiempos de entrenamiento para que puedas vencer en la próxima prueba.
Amén. Si Dios, ¿cómo era? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá? Muy bien. ¿Se animan a decirlo de memoria? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién está? Muy bien, felicítense el uno al otro. Díganle, a ver, decímelo de nuevo. Decile, a ver, decímelo de nuevo. Si Dios. Esposo, esposa, júntense ahí, si tienen a sus hijos alrededor. Díganselo entre ustedes como familia. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién? Dios ha decidido bendecirte. No lo menosprecies. No pierdas la oportunidad. Dios quiere soltar sobre tu vida abundancia de bendiciones. Entonces aprovecha ese tiempo en el cual Dios quiere estar a solas con vos. Y tu problema, te vas a dar cuenta, en realidad no es tan grande como parecía. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de las siguientes vías. Iglesia El Camino Neuquén.